Muy bien, ya estamos de vuelta acá en La Voz de los que Sobran y estamos con el diputado Juan Santana, que nos estuvo esperando a harto rato, hay que decirlo ahí, así que le agradecemos mucho, diputado, habernos esperado. Se llevaron mi pauta, eso sí. No sabemos nada de lo que está pasando. Ya, pero sabemos de que vamos a conversar de todas maneras con el diputado. ¿Cómo está usted? Bien, Ale, gracias por la invitación. Qué bueno. Buenos días todavía. Buenos días, ¿Usted es mi colega, periodista buenos también, días, ¿no? tía Hassan. Somos colegas. Sí, soy periodista efectivamente de profesión. Muy bien, ¿de la Universidad de Chile? Sí, ¿Y Campo Juan Gómez Milla. ¿Ejerció alguna vez? Ejercí, o sea, hice mi práctica en medios regionales del Mercurio. ¿Ya? Y quedé trabajando ahí algunos meses y después, bueno, volví al norte, a la región de Atacama. Estuve trabajando también algunos meses en la Seremía de Salud antes de postular al cargo de... Como periodista. Como periodista, sí. Periodista de salud. ¡Qué bien! Muy bien. Sí. Súper interesante. En algún momento volveré a ejercer. Sí. Usted, bueno, entonces es periodista de la región de Atacama, o sea, periodista, diputado por la región de Atacama, Distrito 4, entiendo. Así es, el Distrito 4 que abarca el conjunto de la región de Atacama, que son 9 comunas. Antes eran 2 distritos y posteriormente, luego de que se hiciera la reforma política, la reforma electoral en el país, se unieron esos 2 distritos y ahora confluyen en uno solo. Mira qué interesante. Distrito 4. Muy bien. Entonces, desde esa perspectiva vamos a conversar de lo que está pasando en el Congreso. Están pasando muchísimas cosas. Vamos a entrar por las elecciones, ¿le parece? Porque en octubre, 26 y 27 de octubre ahora, ya se determinó que quedan esas elecciones en 2 días. Hubo una amplia discusión y el gobierno incluso tuvo que poner un veto. Cuéntanos un poco de lo que ha pasado ahí. Bueno, anunció el gobierno un veto aditivo, que es una de las alternativas de veto que existe en nuestra actual Constitución. Todavía no conocemos detalles de ese, todavía no se conocen los veto detalles. porque todavía no se presenta. Pero lo que el gobierno ha señalado principalmente es que tiene relación con la posibilidad de incorporar la multa frente a las personas que no ejercen el derecho a voto. Eso es el principal aspecto que quedó en discusión. Y nosotros, por lo tanto, esperamos que esa discusión se dé de forma seria, porque lo que estamos discutiendo hoy día es ni más ni menos que las reglas, las normas que se van a establecer para regir la elección próxima. Hay que recordar que el voto obligatorio se incorpora a propósito de los procesos constitucionales que se hacen en nuestro país, ¿no? Los procesos de elección de consejeros constitucionales, posteriormente los plebiscitos, pero esa norma, si bien establece el voto obligatorio, nunca da detalles de cuáles son las características que rigen al voto obligatorio. Y eso quedó, digamos, una especie de norma al vacío, dado que fue establecida para esa elección, la del proceso constituyente, no así para la elección de cargos unipersonales. No tenía reglamento de multas. No tenía nada, era voto obligatorio, a secas. Entonces, ¿qué hace? Porque al final es curioso que el tema de la multa igual es simbólico, de cierta manera. Eso permanece, Eso permanece. Pero lo que no hay y la labor que tiene que realizar el Congreso Nacional antes de que se produzca la inscripción de candidaturas, que es a fines de este mes, es justamente regir cuestiones como, por ejemplo, la multa. Yo en lo personal, para dar mi opinión inmediatamente, estoy, por cierto, de acuerdo con que exista una multa frente a las personas que no ejercen el voto. Yo estoy de acuerdo con el voto obligatorio. Creo que en una sociedad en donde uno espera que existan deberes como el pago de tributos, pero al mismo tiempo derechos como acceder a ciertos derechos sociales como la educación, como la salud, como las pensiones, como la vivienda, es necesario que también existan deberes ciudadanos, y a mí me parece que el primer deber de los ciudadanos justamente es poder elegir a sus autoridades. En ese aspecto la discusión ha estado concentrada principalmente en para muchos de nosotros en el monto de la multa, porque se establecía un monto de entre los 30.000 y algo pesos hasta los 200.000 pesos, y eso finalmente lo determinaba un juez, que generalmente esta norma o este monto en este caso pudiese ser bastante alto. Y a mí en lo personal me parece que 200.000 pesos, que es casi el mismo monto de la pensión garantizada universal o prácticamente la mitad de un salario mínimo, es un despropósito para casos en donde, por ejemplo, perfectamente puede haber un adulto mayor postrado. Y eso significaría, entre otras cosas, quitarle quizás el ingreso de ese adulto mayor que tiene para todo el mes. Entonces, estando de acuerdo con el voto obligatorio, estando de acuerdo en que debe existir una multa, a mí me parece que el criterio que se estableció inicialmente era un despropósito. Perfecto. Entonces, aquí, porque en un momento se pensó que esta discusión, cuando se hablaba de voto obligatorio sin multa, digamos,
era finalmente una discusión para hablar sobre voto obligatorio o voto voluntario como media escondida, ¿no? ¿Se hace cargo de esas críticas, diputado? ¿No se entendió bien? No, porque en lo personal sigo defendiendo el voto obligatorio. He dado mi argumento del por qué creo que debe existir esta normativa en Chile. Es un antecedente de que en los sectores populares, principalmente cuando existía voto voluntario, votaba menos población. Y ahí uno empieza, podría depurar los argumentos, los motivos que hay detrás de eso, pero me parece que establecer un estándar de igualdad, un estándar equitativo para que todos los sectores de la sociedad puedan asistir a votar en igualdad de condiciones debe ser, por cierto, una cuestión, un derrotero para todos nosotros los sectores progresistas. Me parece que la discusión, si bien ha estado centrada en un aspecto que tiene que ver con el monto de la multa, hay otros aspectos que yo creo que también hay que debatir. Por ejemplo, nosotros ahora en un ratito más vamos a asistir junto a un grupo de diputados, el diputado Luis Cuello del Partido Comunista, el diputado Giordano y la diputada Camila Musante, vamos a asistir a una reunión con el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, porque entre otras cosas, algo que se suprimió en la discusión en la comisión mixta es el feriado irrenunciable para los trabajadores. Y de eso, déjenme decirle, bien poco se ha hablado. Es decir... Y debería ser uno de los temas que más nos interesaran, ¿no? Porque esas personas pueden tener problemas para ir a votar. Debería ser junto con el rol que el Estado tiene de promover y de incentivar a que las personas asistan a votar. De ahí la importancia de las campañas que se hagan a través de los medios de comunicación para que la gente asista a votar en el mes de octubre para elegir a los gobiernos locales. Me parece que el que a los trabajadores del comercio, aquellos que responden a empresas que tienen una misma razón jurídica, se les hoy día no solamente se les esté privando, sino que se les esté haciendo retroceder en un derecho laboral adquirido. Me parece que es una cuestión que está pasando casi desapercibida y que es algo que sí podría perjudicar notoriamente el que algunos trabajadores asistan a trabajar. Y eso me parece que es una cuestión central en este debate. Mire, diputado, antes de la creación de la... A ver, Chile antes tenía inscripción voluntaria, pero con voto obligatorio con multa. Así es. Después, el voto voluntario en Chile igual es joven, pero de hecho, nació el voto voluntario con Bachelet. La inscripción automática. Entonces, acá estamos volviendo a algo. Entonces, te pregunto por el tema de las multas, porque igual estaba normal la multa, porque hay toda una tradición de cobrar multas a personas que no votan desde los 90, ¿no es cierto? Así es. Entonces, en ese sentido estamos volviendo. Dice que al final lo que quedó cuando decía en la ley sobre los plebiscitos constitucionales, acá es voto obligatorio. Se supone que vuelve a lo que era antes, con multa. Eso no es una innovación. No, tal como lo ha descrito Hassan, lo que pasa es que nuestro país tuvo un tránsito en términos de condiciones normativas para sufragar, en el sentido de que antes efectivamente lo que se hacía era inscribirse voluntariamente, pero quienes se inscribían voluntariamente tenían que asistir obligatoriamente a sufragar y quienes no lo hacían percibían una multa. Posteriormente se estableció la inscripción automática y el voto voluntario, por ende no existían multas. Claro. Y ahora lo que se incorporó es la inscripción automática y el voto obligatorio. Y como lo decía recién, dado que esto se estableció recién para los procesos constitucionales, para elegir consejeros constitucionales y los posteriores plebiscitos, nunca existió una discusión sobre esta normativa en relación a la elección de autoridades unipersonales o de cuerpos colegiados como lo son los concejales, los consejeros regionales, los alcaldes y los gobernadores regionales. Y esa es la discusión que hay que llevar adelante ahora. Yo en lo personal, lo vuelvo a repetir, estoy de acuerdo que existan multas, creo que estas tienen que tener cierto criterio, sobre todo a partir de los sectores a los cuales nosotros queremos convocar a que asistan a votar. Particularmente me refiero yo, dado la experiencia que tuvimos con el voto voluntario, me refiero particularmente a los sectores populares y por eso en lo personal yo no estoy de acuerdo en que la multa que va a quedar finalmente al arbitrio de un juez pueda llegar a un monto tan alto como lo decía recién, 200.000 pesos, que es lo que equivale a una pensión garantizada universal o la mitad de un salario mínimo. Creo que el gobierno podría hacer otras cosas para poder garantizar que exista una participación mucho más importante el mes de octubre y ahí las campañas a través de los medios de comunicación, ahí garantizar de que los trabajadores cuenten con condiciones para poder asistir a sufragar sin que exista
alguna resistencia por parte de sus empleadores o obstáculos por parte de ellos mismos, y me parece que allí debiese estar concentrado más bien el debate. Pero en lo personal también creo otra cosa, que es que cuando este tipo de discusiones se dan en torno a los cálculos electorales, yo creo que eso puede ser muy perjudicial. Porque efectivamente esto puede ser un cálculo electoral pensando en las elecciones de octubre, pero los efectos de mediano y sobre todo de largo plazo que pueda tener el que se le vea finalmente al Parlamento, al Congreso, estableciendo normas en conveniencia a partir de sus criterios políticos, yo creo que eso puede tener un efecto que viene más bien a perjudicar la credibilidad del sistema político. Y muchas veces en el Parlamento no se toma conciencia de eso. Se saca un cálculo de acuerdo a la elección que está encima, pero no el efecto que va a generar la legitimidad del sistema político en el mediano y en el largo plazo, y a mí me parece que eso es bastante más importante que los cálculos que cada sector pueda sacar. Parece mezquino, además, cuando se les escucha como sacando ese tipo de cálculos, porque se piensa ya, los de este sector quieren que voten los extranjeros, porque en general, ¿no es cierto?, los venezolanos que han ido llegando tienden más a la derecha, como que eso es lo que se está, lo que queda en el aire, y pero en eso usted tiene mucha razón, la delegitimación de la política se profundiza cuando uno ve este tipo de cosas tan como por encima. ¿No? Sí, hemos conversado eso, hemos conversado harto esto acá, de una forma bastante curiosa, la izquierda ve ahora, como Gonzalo Winter diciendo, no, esto es una medida antipobres, y la han criticado mucho por eso, que la izquierda está viendo el voto como un acto individualista de libertades, y la derecha hablando de responsabilidades colectivas. Es como una inversión, pero la misma inversión existe a la hora de hablar de voto de los extranjeros, donde tenemos a la derecha diciendo, no, una cuestión súper globalista, todos independientes de su nacionalidad deben poder votar, y la izquierda preocupada por, ojo, acá hay personas que no son parte de la conversación nacional, que estamos obligando a participar en ella. Pero yo quiero volver al punto más práctico, porque hay cosas que aumentan la capacidad de votar, como por ejemplo feriado irrenunciable, transporte público gratis, como campañas para informar a la ciudadanía. Todos esos elementos se pueden tener, pero no son mutuamente excluyentes, sino que apoya el esfuerzo que hace una multa. También yo creo que la multa no es una cosa mala, incluso una multa alta, porque a veces siempre y cuando está acompañado con los otros elementos para facilitar el voto. Lo que a mí me preocupa mucho es que en este debate se está viendo como todo blanco y negro, como la multa es algo malo en sí porque no queremos presionar a los más pobres, cuando justamente si se hace la otra cosas para facilitar el voto, se puede hacer una multa, creo yo. Pero espérate, pero tú te refieres a no facilitarlo cuando pasan cosas como la que estaba denunciando el diputado, digamos, que se saca el feriado. Exactamente, que se saca el feriado, que todavía tenemos un debate pendiente sobre el tema es que también aquí no estamos considerando, que también usted lo dijo, diputado, a las personas mayores, porque hay muchas personas mayores que cuidan a otras personas mayores. Esa es la realidad de nuestra sociedad. Una mujer de 75 años que cuida a su mamá de 90 o 95, ¿no es cierto? Muy cierto. Es muy feroz y lo vemos mucho. Esa persona de 75 años seguramente no va a tener posibilidad de ir a votar tan fácilmente. La política nacional de cuidado, Ale, ha develado una realidad muy cruda en Chile y que existe. Yo me he dado cuenta en mi distrito, cada vez que se habla de esto, empiezan los dirigentes de adulto mayor, de los clubes de adulto mayor, a decir, ¿sabe que yo en mi barrio tengo un adulto mayor postrado que lo cuida una vecina? ¿Sabe que yo tengo un familiar que adulto mayor postrado que lo cuida otra familiar? Entonces, esto ha develado una realidad bastante cruda, bastante escondida, de pobreza, por cierto, que hay, sobre todo en un segmento de la población que es el que tiene menores ingresos, y que en torno a ello debiese existir un debate, una discusión seria sobre cómo facilitarle el voto a aquellas personas que, convengámoslo, son quienes tienen una mayor tradición republicana de asistir y tener el interés de ir a elegir a sus autoridades. Entonces, muchas veces cuando este debate, como ustedes bien lo señalan, se concentra en aspectos que a todas luces muestran cierto grado de conveniencia, de interés cruzado, yo creo que finalmente daña el que este tipo de procesos electorales tenga la mayor capacidad de convocatoria, que es lo que yo creo que todos debiésemos buscar. Pero en esto el país debiese tener una visión clara.
clara la oportunidad que tiene el Ejecutivo de ingresar este veto aditivo. Nosotros esta semana comenzamos semana distrital, por lo tanto el Congreso está en paréntesis, pero este veto aditivo debiese ingresar a discusión ya la próxima semana, y los plazos, Ale, Hassan, no son muchos. Vamos a tener algunos días para poder aprobar o no un veto aditivo, que ya viene con una mala experiencia de la comisión mixta de la discusión de este proyecto, que fracasó en ambas cámaras. Entonces, si es que no somos capaces de normar la elección del mes de octubre de los gobiernos locales, seguramente nos vamos a ver envueltos en un problema, y allí los más perjudicados, por cierto, van a ser las personas, van a ser los ciudadanos. Y las elecciones a la vuelta de la esquina, po. Ahora, siempre, para hacer un recuento histórico, siempre en la historia de Chile ha existido, y yo al menos tomo distancia de esto, pero siempre en Chile ha existido un cuestionamiento a la opinión del mundo popular. Es decir, desde nuestra independencia, cuando se decía finalmente de que hay gente que no está preparada para elegir a sus autoridades, había restricción en algún momento durante harto tiempo para que las mujeres votaran. Sí, pues. Es decir, siempre ha existido este génesis en la cultura de nuestro país en orden a tenerle cierto miedo, cierto distanciamiento a la opinión del pueblo. Oye, y sabemos que el diputado se tiene que ir a la moneda, así que vamos a ir más o menos rápido con los temas, y le agradecemos muchísimo de estar aquí en el estudio, a pesar de que tiene muchas cosas más que hacer posteriormente. Junco Jack dice, el voto tiene que ser motivación, no obligación. Elías Rifo Muñoz dice, yo pienso que debe ser voto obligatorio, somos un país y debemos votar por nuestras autoridades. Víctor Dredd dice, igual es complicado lo de la multa, imagínate multar a una abuelita que no tiene cómo llegar y nadie que la ayude. Camilo Fuensalida, con el voto voluntario votan principalmente las clases acomodadas y la idea es que voten ricos y pobres. Patricio Alonso Vega Cortés, debe ser voto obligatorio y se deben dar todas las facilidades para asistir, y si hay problemas de salud se puede comprobar. Interesante conversación que estamos teniendo. Solo un paréntesis, porque hay, acá se pone en el centro las personas que van a ser multadas, pero una parte mayoritaria de la gente que no asiste a votar lo hace a través de justificaciones, porque se encuentra a más de 200 kilómetros de distancia, por ejemplo. Ese es un ejemplo, porque también se puede, entiendo que si, por ejemplo, tú tienes una enfermedad que está postrado o está en el hospital, no sé. Puede aducir imposibilidad. Claro, imposibilidad. Hay varias razones por las cuales se puede aducir imposibilidad. Y para serle honesto también, es poca la gente que le llega la multa. También digámoslo, porque este país tiene un grave problema de fiscalización. Por eso es llamativo que el debate en torno a estas elecciones se esté centrando en una cuestión como esta. Yo comparto con el diputado en eso. Y hay cierta edad nomás, ¿no? Hasta hay una cierta edad en la que uno ya no tiene obligación de ir a votar, ¿o me equivoco? No, yo tengo entendido que las personas que están habilitadas para votar, todas están en las mismas condiciones. Todas en las mismas condiciones. Ya. Los adultos mayores, me da la impresión que los adultos mayores sí pueden aducir situaciones de salud como la que tú haces mención. Perfecto, ahí está. Que había una duda con respecto a eso porque a la gente le interesó bastante. Pero a propósito de personas mayores, vamos a pasar al tema de pensiones, pues, porque lo decía ya el diputado. Imagínate que a veces tenemos una pensión que no alcanza ni siquiera la línea de la pobreza, y estamos muy preocupadas y preocupados de aquello. Comienza por fin esta debate sobre la reforma de pensiones en el Congreso, que estamos no sabemos en qué etapa va ya, como que uno como opinión pública se pierde en este debate. Ale, mira, son más de 20 meses desde que se presentó la reforma al sistema de pensiones, desde que se lleva tramitando mesas técnicas, opinión de expertos, exigencias por parte de la oposición para que saliera el ministro Jackson renunció, después pidieron otro tipo de exigencia. Es decir, han habido un sinnúmero de justificaciones para dilatar una reforma que, según la misma encuesta que apareció ayer, no sé de qué empresa era, parece que ustedes la estaban leyendo ahora, aparece más de un 70% de la población dice que es prioritario que el Congreso Nacional apruebe una reforma al sistema de pensiones. Mira. Y lo que hay que decir, bueno, hoy día esto está en el Senado, hay un compromiso por parte de la Comisión de Trabajo del Ejecutivo de que esto debiese ser votado, más allá del resultado que esto se dé durante este mes. Pero mira, hay una cuestión como, yo creo que es muy importante que la población, la que ve la voz de los que sobran, lo tenga muy claro. En nuestro país existen dos líneas de financiamiento para el sistema de pensiones. Por una parte, el ahorro individual, el esfuerzo de cada trabajador, claro, que está expresado en el ahorro individual, es decir, los ahorros de capitalización individual que hoy día administran las AFPs, la administradora de fondos previsionales.
Y por otra parte, desde el primer gobierno de la presidenta Bachelet, cuando se creó el Pilar Solidario, se crea una segunda línea de financiamiento para las pensiones, que es el aporte que hace el Estado. Impuestos generales. En ese momento se creó el Pilar Solidario, después se transformó en lo que hoy día se llama Pensión Garantizada Universal, PGU. Exacto. Y de ese momento, cuando se creó el Pilar Solidario, que era aproximadamente 65.000 pesos, eso fue cambiando de nombre, pero también fue aumentando su valor, ¿no? Hasta hace poco eran 183.000 pesos, después 196, y hoy día son 206 o 205.000 pesos el aporte que hace el Estado a través de la Pensión Garantizada Universal. ¿Y cuál es el componente que, si uno empieza a verlo en relación a otros países, a otros sistemas, está ausente? Es la solidaridad, porque algunos dicen que la solidaridad está plasmada en esto que llaman como los impuestos del Estado, que son los que financian la PGU o el Pilar Solidario. Y no, en Chile no hay impuestos para aspectos previsionales con carga a la patronal, como se llamaba anteriormente. No hay un aporte del empleador, como se hace en otros países, para que los trabajadores tengan mejores pensiones. Y hay un diagnóstico que incluso en la derecha, en los expertos de la derecha lo comparten. Por ejemplo, que es importante que los trabajadores se formalicen. Nosotros estamos de acuerdo con eso. Es un avance y hay que buscar las razones por las cuales los trabajadores en Chile no se formalizan. Una de ellas son los bajos salarios. Dos, que las cotizaciones en Chile son muy bajas. Cotizan los trabajadores un 10% en relación a que en los países de la OCDE, por ejemplo, a los que nos gusta mirar permanentemente, el promedio es de 18%. Y por eso la reforma plantea aumentar en un 6% la cotización previsional, pero con carga al patrón. Y por eso me parece importante señalar aquello, porque muchas veces cuando las AFPs hacen estas campañas publicitarias en donde dicen tu plata, como que si esta cotización que hace el empleador pasara por las cuentas de capitalización individual en circunstancias que nunca ha sido así. Esto funciona al igual como otro tipo de herramientas laborales que son el seguro de desempleo. Es decir, que se paga una prima todos los meses para que el trabajador, cuando quede desempleado, asista a esta ayuda económica, o el seguro de invalidez, que por ejemplo cuando un trabajador se ve en una situación de accidente laboral, pueda asistir también a este instrumento que le permita lidiar con esa situación, esa condición. Funciona de la misma forma. Un seguro social que cotice el empleador y que sirva ni más ni menos que para mejorar las pensiones, sobre todo de aquellas personas que hoy día ya no están cotizando, que son los actuales adultos mayores. Es decir, si este monto es destinado para otros fines, por ejemplo, para que lo administren las AFPs, los más perjudicados, señora, ¿saben quiénes van a ser? Los actuales jubilados. Porque los actuales jubilados solamente se van a ver beneficiados con el aumento de la pensión garantizada universal que plantea la reforma de 200 a 250.000 pesos. Es decir, para ponerlo en otros términos, Hassan, Ale, lo que quiere la derecha cuando dice que esta plata tiene que administrarla a las AFPs es que su pensión, la de los actuales jubilados, solamente aumente en 50.000 pesos. Eso es, en la práctica, lo que está planteando la oposición. Y eso, diputado, entonces, a ver, para que quede súper clarito, que me parece que lo estaba explicando muy bien, es que tenemos hoy día ese 6% adicional. Y ese 6% adicional, hasta donde entiendo, sería 3% para este sistema solidario, ¿no es cierto?, la solidaridad, y otro 3% que sí va a las AFP. Entonces, si bajamos de ese 3%... La discusión... Porque la derecha ya se negó totalmente a esto, ¿no? La oposición no se ha manifestado ni a favor, pero bueno, hay un 6% que está destinado, que se pretende aumentar a través de una cotización del empleador. Claro. El gobierno, y en esto hay que ser como bien honesto, porque cuando se dice lleguemos a un acuerdo, que las fuerzas políticas lleguen a un acuerdo, el gobierno comenzó con una propuesta en donde ese 6% iba destinado íntegramente a un seguro social. Mientras que la oposición decía ese 6% tiene que ir a cuentas de capitalización individual para que la administren las AFPs. El gobierno bajó su propuesta para poder llegar a un acuerdo. Exacto, y ahora plantea que un 3% vaya a la creación de este seguro social y un 3% a cuentas de capitalización individual. Esto lo hizo el gobierno básicamente para que la derecha dijera que sí, porque además era la idea que planteaba Sebastián Piñera. Además era la propuesta que se tramitó en la reforma de pensiones pasada. Claro. Ellos dicen, lo que pasa es que en ese momento no estaba la PGU, sí, pero estaba el Pilar Solidario. Sí, pues. Y después se fue transformando igual. Entonces, el cuestionamiento que hay es que acá hay una parte de la discusión que ha ido cediendo en sus posiciones, que ha sido el Ejecutivo. La oposición no ha cedido en absolutamente nada. No, más bien se ha ido endureciéndose. Por lo que uno podría desprender de que quizás la oposición no quiere que lleguemos a un acuerdo. Y que a lo mejor, el cálculo político, hablando de cálculos políticos, es superior al bienestar de las personas mayores en Chile. Absolutamente. Y lo otro que hay que decir es que mientras este monto destinado a seguro social vaya disminuyendo, es decir, del 6 al 3%,
menos van a aumentar las pensiones de los actuales jubilados y menos van a aumentar las pensiones también de las mujeres. Absolutamente. Que son las personas que en Chile han cotizado menos por razones culturales, dado que han cumplido durante mucho tiempo labores que nunca fueron reconocidas por el Estado, como por ejemplo las labores de cuidado o como por ejemplo las labores al interior de un hogar. Ahí yo le tengo una pregunta, porque ¿y qué pasa entonces si eso... La única forma de que se apruebe sería disminuirlo, de en vez de 3-3, 4-2, 4 a la AFP y 2 a Solidaridad, o 5-1, que ya sería el colmo, 5 a AFP y 1 a Solidaridad. ¿Vale la pena hacer una...? No, yo en esto, Ale, y te agradezco la pregunta, tengo una opinión personal. Esto seguramente va a ser parte de la discusión, no solamente de mi partido, sino que también de los partidos de gobierno. Claro. Pero yo en lo personal creo que bajar de la línea del 3% finalmente es terminar... entregando la posibilidad de aprobar una reforma bajo el mismo sistema o bajo la misma lógica del actual sistema previsional. Y yo creo que eso puede significar incluso un retroceso. Porque algunos dicen, quieren instalar un sistema de reparto. Por favor, si se va a destinar un 3% a cuentas de capitalización individual, las AFP no van a administrar un 3%, van a administrar un 13%, porque ya tienen administrando un 10% y eso va a aumentar. Y por lo tanto, yo lo que sí estoy de acuerdo es que el gobierno, y en esto yo espero por parte del Ejecutivo mayor audacia, mayor osadía, el gobierno debe someter esta reforma a votación. Y el país debe conocer, y las fuerzas políticas deben transparentarle al país cuál es su posición respecto a un tema tan sensible como las pensiones. Cuando una reforma o un proyecto como este se cae o es rechazado, el proyecto no se puede volver a discutir en un plazo de un año. Claro. Eso lo establece la actual Constitución. Como pasó con la reforma tributaria. Yo lo que haría sería votar la reforma a la brevedad, es decir, este mes. Y si la reforma es rechazada, yo la presentaría y la volvería a discutir el próximo año y lo convertiría en un tema de la elección parlamentaria y presidencial del próximo año. Porque me parece que, hablando de discusiones presidenciales, parlamentarias y políticas principalmente, estos son los temas que hay que politizar y son los temas por los cuales la población tiene que sufragar por uno o por otro sector. Nosotros que estamos muy interesante lo que plantea el diputado. Perdona, pero es que por supuesto. Me gusta la idea. Nosotros que estamos muy adentro del debate sobre pensiones, sobre política en general, vemos esto en términos de 3-3 o 4-2 o lo que sea. Pero acá lo que preocupa a la ciudadanía es el tema de aumento de pensiones. ¿Cuánto? Y cuando la derecha dice no a aumentar la solidaridad, lo que están diciendo es no a aumentar las pensiones de los actuales pensionados. Entonces, el punto de cambiar de 3-3 a otra numeración es que en realidad no sería posible financiar la garantía que quiere hacer el gobierno con los actuales pensionados. Y acá, entonces, lo que debe ser el foco de debate es, y eso hay que preguntarle a la derecha, ¿cómo ustedes piensan que se puede mejorar la vida de los actuales pensionados si no es cambiando esos puntos? Pero al final la PGU a 250 va a ayudar en algo a los actuales pensionados, pero no suficientemente. Van a quedar igual bajo la línea de pobreza. Por eso se busca el cambio. Pero ¿ve en la derecha alguna respuesta a eso? ¿Alguna apertura a decir que no? Que tenemos que ayudar de alguna forma. Ahora, Hassan, detrás de lo que tú dices, que es esto de que muchas veces la oposición, la derecha, dice que la forma de aumentar las pensiones de los actuales jubilados es a través de la PGU. Supongamos que hay buenas intenciones detrás de eso, pero a mí me da la impresión de que ese juicio los devela en cuerpo y alma, porque lo que hay detrás de ese juicio es que la responsabilidad de mejorar las pensiones en Chile la tienen solamente el Estado a través del aumento de la PGU, pero se pretende blanquear a la industria. ¿Qué otro debate? Porque nosotros hablamos respecto a la distribución de esta cotización adicional, pero hay otra discusión, hay otro componente que tiene la reforma que tiene que ver con la separación de la industria. Hoy día las AFP cumplen dos roles: administración de cuentas, es decir, entrega de documentos, atención de público, labores de soporte, y por otra parte son quienes invierten los fondos de los afiliados. Claro. Y lo que plantea la reforma es poder destrabar, poder reorganizar esta industria, la de las AFPs, y establecer dos caminos.
aquel que dice relación con la administración de las cuentas, que inicialmente en la reforma se planteaba la creación de un IPS fortalecido para que fuera un ente público quien administra las cuentas, pero bueno, la ministra después dijo, ¿sabe qué? Vamos a licitar y con atención y seguimiento por parte del Estado también puede haber participación de privados. Pero en términos de inversión de fondos, hoy día la única institucionalidad que puede invertir los fondos de los afiliados, y ahí está el verdadero negocio en el mercado de capitales, son justamente las AFPs. ¿O acaso a la gente, al afiliado, a usted, señor trabajador o trabajadora, a usted le pregunta la AFP en qué lugar, en qué parte quiere invertir su fondo de ahorro individual? Nadie le pregunta hoy día a los trabajadores, y tampoco nadie le pregunta a los trabajadores qué institución es la que quiere que invierta su fondo. Y por eso la reforma, una cuestión que plantea, que es algo que no le gusta a la industria y por cierto no le gusta a la oposición, es que el trabajador, el afiliado, tenga la posibilidad de elegir qué ente es el que invierte sus fondos. Algo que, por cierto, en los procesos constituyentes... ¿Eso estaría dentro de la reforma? Eso está dentro de la reforma. Perfecto. Y es algo que, por cierto, en los procesos constituyentes defendió tanto la oposición. Esto de la libertad de elegir. Bueno, hagamos carne la libertad de elegir. Eso es maravilloso. Y entreguémosle la posibilidad al afiliado, al trabajador, de elegir qué institución es la que invierte su fondo de ahorro individual. Eso hoy día en Chile no pasa. Exacto. Lo hacen las AFPs y la reforma sí lo plantea. Muy bien, muy interesante todo lo que hemos comentado hoy día. Sabemos que tiene que irse a la moneda, nos presionan. Para tener una verdadera libertad de expresión. Todos al sistema. Sí. No, pero el mensaje final, porque muy interesante también, usted fue dentro de los la gente está preguntando aquí por esta iniciativa que existía, ¿no es cierto?, de elegir cambiarse, por ejemplo, el sistema de las Fuerzas Armadas. También en algún momento la coordinadora de No Más AFP propuso cambiarse al IPS y así. ¿Qué le parece a usted esta idea? Y porque nuestro público está preguntando ahí por esta idea. Presentamos junto al diputado Luis Cuello esta reforma constitucional para habilitar la posibilidad de que el afiliado, a propósito de la libertad de elegir, elija qué institución, qué sistema es el que quieren para su ahorro, para sus fondos de ahorro individual. Y esa reforma se presentó, fue derivada a la Comisión de Constitución, y a propósito de que el presidente de la Comisión de Constitución, el diputado Calisto, anunció la discusión de los retiros, de un nuevo proyecto de retiro, nosotros le dijimos, bueno, dado que uno de los pilares fundamentales de la reforma que nosotros presentamos también es la libertad de elegir, algo que seguramente también mueve a aquellos diputados que presentaron los proyectos del retiro, nosotros le pedimos que también tramite la reforma constitucional para que los trabajadores y trabajadoras puedan elegir el sistema previsional que desean. Perfecto. Eso nos parecería que es bastante justo. Fuimos en la Comisión de Constitución pasada a pedirle que pusiera el proyecto en tabla y vamos a seguir asistiendo a la comisión hasta que este proyecto sea tramitado. Claro. Muy bien, muy interesante. Entonces ya lo saben. Si tanto creen en la libertad de elección, que lo hagan. Exacto, que podamos de verdad elegir. Me parece muy bien. El diputado tiene que irse ya, correr, así que lo vamos a dejar que corra la moneda. Por suerte estamos cerca. Tuvimos suerte en esta ocasión. Cerca nomás dije, no dije para qué lado, no dije para qué. Ya, señores, con eso terminamos el programa del día de hoy. Ale, Hassan, por la invitación. Gracias a ti, estuvo muy interesante la conversación, diputado, de todas maneras, así que muchas gracias a todos ustedes también por conectarse este día lunes de interferiado. Mañana descansamos nosotros también y volvemos el miércoles con todo, las noticias, por supuesto, y la contingencia, el análisis aquí en La Voz de los que Sobran. Recuerda poner me gusta, apretar la campanita, comentar nuestros contenidos, guardarlos, compartirlos, todas esas cosas que nos ayudan con los algoritmos de las redes sociales. Un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao, y hasta el miércoles. ¿Aún no eres parte de la comunidad de La Voz de los que Sobran? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas todos los días de lunes a viernes el matinal de La Voz de los que Sobran. Disfruta de contenido exclusivo.